Ahora, como hoy estamos dedicándonos a la educación especial, hemos querido también tratar un tema muy relacionado, estrechamente relacionado, que es la educación de los niños sordos. Así pues, tenemos con nosotras a Esperanza Morales. Buenas tardes, Esperanza. Hola, buenas tardes. Hola. Esperanza es catedrática de Lingüística General de la Universidad de A Coruña y una de las mayores especialistas en lenguaje de signos. Y también damos la bienvenida a Marián González. Hola, buenas tardes, Marián. Hola, buenas tardes. Bueno, Hola. Marián es madre de un niño sordo, además es profesora de educación especial y presidenta de la asociación Bulem Signa y Esculta. Entonces, empezamos con las preguntas. Ana, por favor, ¿qué te gustaría preguntar a nuestras invitadas? Hola, Mariano. Hola, Esperanza. Para comenzar, o sea, vosotros habláis en documentos que yo he leído que me ha pasado Esperanza. Vosotros habláis que, digamos, históricamente hay una situación de aislamiento y de privación lingüística en el caso del alumnado sordo y que, que después vamos a ver, os preguntáis si esta ley soluciona ese problema o no lo soluciona. Entonces, a mí me gustaría que explicaras un poco el concepto de privación lingüística y aislamiento lingüístico. Y con este mismo tema, vosotros también hacéis mención a la doble privación que se ve en, digamos, este alumnado sordo en esta situación. ¿Podéis explicar estos conceptos, Esperanza y María? Sí. Empiezo yo y si te parece y continúas, Sí. Marian, lo hacemos brevemente Okay. y luego después ya nos Okay. podéis preguntar más detalles. Tradicionalmente los sordos han sufrido bastante problema con la alfabetización. Siempre ha sido un colectivo que ha tenido dificultades en la alfabetización porque no es fácil enseñar cuando ellos no escuchan. Pero siempre, tradicionalmente, los colegios de sordos suplían esta privación con la enseñanza de la lengua de signos. Aunque la lengua de signos estaba prohibida en las escuelas oficialmente, pues al final todos signaban en las escuelas. Y eso se ha dado pues hasta hace poco. ¿Qué ha pasado en esta última década o 2 décadas? En principio, en España empezaron a introducirse la idea de que podían abrirse colegios bilingües o unidades bilingües dentro de colegios ordinarios en donde se enseñara también en la lengua de signos. El problema que ha habido en estos últimos años es el de la generalización de los implantes. Entonces, en principio, el implante en sí no tiene nada negativo, pero lo que se está viendo es que los resultados de los implantes no son tan alentadores como se ha pensado. Entonces, lo que estamos viendo de la constatación empírica es que hay muchos niños con privación lingüística. Privación lingüística nosotros la definimos como una doble discapacidad. Primero, por ser sordo, y después le estamos provocando un deterioro, lo que es un déficit cognitivo y social, porque a estos niños, esperando al que el implante funcione y si funciona, se les está privando de un entorno comunicativo rico, porque esos niños pueden pasar varios años incomunicados hasta que el implante funcione, pero en muchos casos el implante no funciona. Entonces, Claro. eso es el problema que se ha dado en los últimos años. Tenemos niños sordos a los que ahora ya no se les enseña la lengua de signos como hace unos años. ¿Por qué? Porque se ha pensado que el implante iba a solucionar porque iba a recuperar la audición. Como eso no está pasando al 100%, pues entonces nos estamos encontrando con muchos casos que Marian, como presidenta de la asociación Bulem Signa y Escolta, pues conoce más de... Yo conozco algunos casos y personalmente, pero ella conoce muchísimos más porque está recibiendo continuamente quejas
en este sentido, de padres que se están dando cuenta que su hijo no adelanta en los implantes, no mejora la audición y tampoco se comunica. Ese es el problema. Por eso hablamos de una doble discapacidad. La primera te viene naturalmente, pero la segunda la estamos provocando claro. nosotros, el sistema educativo. Y Marianne es la que conoce más casos ya en concreto de todas las familias que les llaman y les presentan sus dificultades y sus ansiedades en este tema. Sí, no, lo que comenta Esperanza es realmente es muy grave, ¿eh? Nosotros a la asociación recibimos llamadas y mensajes más o menos continuamente de familias, incluso, por ejemplo, ¿no? Un caso que bueno, a mí me llegó al alma, ¿no? Durante el confinamiento contactó con nosotros una mamá de un niño de 11 años. Este niño pasaba al instituto primero de la ESO. Con 11 años, este niño con implante coclear bilateral, desde bien pequeño, ahora con 11 años, decía 3 o 4 palabras en lengua oral y no sabía lengua de signos. Un niño, bueno, pues un poco como el niño salvaje, ¿no? Un niño con 11 años sin apenas comunicación de ningún tipo y sin ningún lenguaje. Esta mamá me explicaba que el niño no entendía, ¿no? Porque estaba en casa, no lo entendía. Y que la ansiedad que tenía era tan exagerada, ¿no? Que el niño se arrancaba el pelo, ¿no? Situaciones de estas son continuas. El otro día me llamaba una mamá, ayer o antes de ayer, se lo comenté a Esperanza. No un caso tan exagerado porque es un niño que ha ido perdiendo audición, pero es un niño que está con 11 años en quinto de primaria, con un nivel de segundo, con grandes dificultades y grandes carencias en el lenguaje oral. Aún no ha tenido contacto con la lengua de signos, un poco porque no se lo han aconsejado los profesionales, la familia no ha escogido esa opción porque a las familias el problema más grave que tenemos es que no se nos informa, informa desde los CREDA. El CREDA es un servicio externo del Departamento de Educación que tiene la obligación y el deber moral, además, de informar a las familias de qué es lo que necesitan los niños y las niñas sordas para poder desarrollarse con plenitud. Y esto no se está haciendo. Lo único que se hace es continuamente fomentar la modalidad oral, es decir, solamente la lengua oral. Y claro, como ha dicho Esperanza, el milagro no existe. Los implantes cocleares y los audífonos pueden ayudar muchísimo a muchos niños y no estamos para nada en contra de las ayudas protésicas, pero no son la solución. Perdona, Marianne, cuando tú hablas que los especialistas no lo han aconsejado, ¿a qué especialistas te refieres? Mire, yo me refiero concretamente a los CREDA. Los CREDA son los Centros de Recursos Educativos para Deficientes Auditivos. Hay 10 en Cataluña distribuidos por zonas y allí pues, bueno, pues son el centro específico. Hay logopedas, audioprotesistas, psicopedagogos y estos profesionales no informan a las familias sobre el bilingüismo, sobre la importancia de la lengua de signos en el desarrollo de los niños y las niñas, sobre todo en la etapa 0-5 años. Esta etapa es imprescindible. Una pregunta, perdón, una pregunta que no estaba prevista, pero que me ha suscitado, ya lo había pensado. ¿A partir de qué edad se pueden hacer los implantes? Primero, porque claro, es evidente que esta edad, hasta los 5 años, como tú dices, es el momento de adquisición del lenguaje. Entonces, por un lado esto, y por otro lado, se supone, o digamos, se pensaba que hasta la adolescencia no había, digamos, dificultades de que un niño aprendiera una lengua de manera más o menos natural. Esas son dos cuestiones, digamos. Esas dos cuestiones, ¿qué es lo que respondéis? Bueno, contesto a la segunda y la otra la puede contestar Marianne. La segunda, las investigaciones, el tema de los implantes, el tema de la privación es un tema que ahora mismo internacionalmente se están publicando no bastantes, pero por lo menos varios artículos al respecto, lo cual indica que parece que está habiendo el problema en otros sitios también, no solamente lo estamos viendo aquí. Entonces, en relación con el periodo crítico, siempre se había pensado que la adolescencia o la pubertad, la adolescencia era la etapa en la que empezaba a ser crítica la adquisición de una lengua. En un artículo del 2013 que hace unos meses que he leído,
habla de que esa edad, los estudios actuales hablan de en torno a los 8 años. Entonces, el periodo crítico empezaría ya en torno a los 8 años, pero eso no quiere decir que no se va a adquirir posteriormente una lengua, sino que habría problemas en la adquisición de la fonética o de la sintaxis, es decir, algún problema en los niveles, en alguno de los niveles lingüísticos, lo cual quiere decir que a partir de los 8 años puede ya no adquirirse una lengua de manera nativa. Ese sería, se podría ir, pero a lo mejor ya no de manera nativa, de tal forma que ya el niño pues, tendría problemas en alguno de los niveles lingüísticos. Esos son los estudios que se están haciendo ahora, o lo que están publicando. Y en cuanto al implante, ¿a qué edad se puede hacer? Mira, aquí en Cataluña tenemos el protocolo de la detección precoz de la sordera, ¿vale? Sí. Y en los hospitales se sigue este protocolo, los hospitales de referencia, en San Juan de Dios y el Hospital de San Pau, el Hospital de Referencia de San Joan de Déu. Sí. Ahora tenemos la suerte de unos años hacia aquí, hace unos cuantos años, que podemos saber que un niño o una niña es sorda prácticamente desde el nacimiento, antes de salir del hospital, con un cribaje neonatal. Con lo cual la detección precoz está asegurada. A partir de ahí se sigue todo este protocolo en el cual si el niño tiene una sordera severa o pregona, lo que sí hacen es intentar, por protocolo, recuperar algo de audición con audífonos, ¿vale? Entonces, según el protocolo, a partir de los 6-8 meses ya se ha probado, ¿no? Que ese niño, ha probado la utilidad con esos audífonos, ¿no? A ver si recupera, si no, se hacen las pruebas de si es candidato o no a implante y se informa a la familia y la familia está de acuerdo. Si es así, un niño puede estar implantado a partir de los 7, 8, 9 meses antes del año de vida. Es más, ahora en Cataluña, desde hace un año y medio aproximadamente, cuando se da el caso de que, que llega a este punto y el niño es candidato a implante, se hacen implantes bilaterales, ya se les implanta doble. Se me ocurre, ¿hay ayuda para los implantes? Porque tengo entendido que es una ruina. A ver, los implantes las familias no cubren el coste de los implantes, sino que lo cubre la Seguridad Social, ¿vale? Pero los implantes son muy, muy caros, ¿vale? Un implante coclear tiene un coste aproximado, lo tengo aquí para no equivocarme, una media de unos 35.000 euros. Esto es un implante coclear. El problema no es solo eso, los implantes los cubre la Seguridad Social. El problema es el mantenimiento de esos implantes. ¿Por qué? Pues porque la parte externa en algún momento hay que cambiarla. Porque, van con pilas, ¿no? Continuamente hay que comprar unas pilas determinadas. El otro caso es que se estropee o que no funcione o que haya algún problema. Y además, el problema con los implantes es el tipo de logopedia que requiere. Requiere una logopedia específica que tiene un coste económico muy grande para las familias. No todo el mundo puede costearse todos esos recursos para que esos implantes funcionen. De todas maneras, no hay milagro, ¿eh? El implante no es un milagro. Puede ayudar muchísimo en algunos casos y no estamos para nada en contra, al contrario. ¿Por qué no? Que financie el implante que lo atiende la Seguridad Social, hay un gasto para la familia, pero la logopedia no la pagan, pregunto, para la logopedia específica para el implante no está cubierta, no la pagan. La pagamos todos, no está cubierta. La pagamos todos. Desde los CREDA sí que hay unas horas de atención que normalmente reciben en la propia escuela los niños y las niñas sordas, pero con esto no es suficiente. Suelen necesitar muchas más horas de logopedia, de refuerzo, de anticipación de contenidos. Ser sordo es bastante complicado, ¿eh? No recibir la información al completo es una dificultad grave. Vamos entonces al aspecto educativo de la problemática, si os parece. Yo hace poco más de 40 años que estoy en España. Desde que he llegado aquí se ha discutido la cuestión de oral asignado. Es una cuestión eterna, parecería como, no sé, como que no llegan. Entonces, mucha gente que defiende la opción oral sostiene que asignar es como un obstáculo para el esfuerzo que tiene que hacer el niño en aprender el lenguaje, digamos, oralizado. ¿La cuestión del obstáculo sigue igual que hace 40 años o no? Ese es un tema. Otro tema es en las escuelas de 0-3 y en la escuela, digamos, de los pequeñitos, de los parvularios.
¿Hay información hay algunos especialistas, por un lado, que puedan trabajar con los niños bilingües, signantes y oral? ¿Los profesores saben de algo acerca de esta situación? O sea, ¿qué tipo de apoyo desde el punto de vista específico tienen en educación infantil y 0-3? ¿Podéis contestar a esto? Pues empiezo yo con el eterno debate oralísimo, Exacto, sí. lengua de signos. Ese es el debate desde el siglo XIX, ¿no? Hace 40 años y todavía no lo hemos resuelto. Bueno, no lo hemos resuelto, ¿por qué? Pues yo creo, es decir, primero ha vuelto a resurgir lo que nosotros llamamos neo-oralismo, ha vuelto a resurgir con la tecnología, con los implantes. Es decir, podríamos decir que en los años 80 o 90 había un consenso de que el bilingüismo podía resolver el problema, es decir, obviamente bilingüismo es lengua oral y al mismo tiempo lengua de signos. Pero claro, la tecnología y los implantes han introducido una nueva idea del oralismo, de que sí, de que es posible convertir a los niños sordos en oyentes. Y eso, los primeros años, parecía como que era que sí. Ha habido estadísticamente se habla de que el 20% recuperan una audición bastante aceptable. Como mucho, el 20 dice, siendo muy optimista, dicen hay un artículo que habla de en Estados Unidos. Aquí no tenemos datos, pero el problema es que eso no es cierto. Es decir, empíricamente tenemos ya muchos casos aquí en España de esa privación que hemos ido hablando ahora, hace un momento. Entonces el problema vuelve otra vez a resurgir el debate. ¿Cómo se puede estar defendiendo el oralismo cuando vemos que no funciona, que no se recupera, o si se recupera la audición, pero no para la adquisición de una L1? Ese es el problema. El problema no podemos estar en contra de los implantes si se recupera un 10%, un 15%, un 20%, un 30%, pero la cuestión está en si eso es suficiente para el desarrollo de una lengua y el desarrollo posterior de la alfabetización. Es decir, y lo que estamos viendo que eso no es así. Es decir, no se recupera suficiente para considerar que la lengua oral es una L1 y por tanto ya tenemos problemas en la privación lingüística y consecuencia de eso, fracaso escolar. Pero no es una cuestión solo de fracaso escolar, es una cuestión de privación lingüística. Si no tienes una lengua, un input suficiente, tampoco vas a desarrollar una lengua, y si no desarrollas una lengua, no desarrollas las funciones propias que supone tener una lengua, las funciones cognitivas y la función comunicativa y social. Entonces, y emocional, claro, obviamente. Entonces, el problema es ese eterno debate oralismo o lengua de signos. Ahora mismo lo volvemos a tener. ¿Por qué? Pues porque la tecnología, y yo creo porque también aquí hay un negocio. Obviamente, cada implante, si son 35.000 euros, más luego después todos las pilas, lo que se rompe, los diferentes aparatos y repuesto, todo eso es un dinero que las empresas, bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero en las ciudades ahora hay un montón de tiendas de audífonos. Sí. Pero, quedaba el otro aspecto. Y la otra pregunta, sí que, es decir, el otro, entonces nosotros lo que estamos defendiendo es precisamente, primero, profesionales, claro. Claro, prestar atención a que ahora mismo tenemos unos niños que están sufriendo privación lingüística. ¿Cómo se soluciona eso? Pues obviamente hay que plantearse la lengua de signos desde los 0 años, porque además la mayoría de los niños sordos nacen en familias oyentes. Claro, sí. Exactamente, claro. Es el problema, ¿no? Que es el caso de Marian, ¿no? Que de niños que... Niño, claro. Hay una otra cuestión, bueno, ahora yo puedo preguntar porque es un tema súper interesante. Tú hablaste de la alfabetización.
Dentro del lenguaje de signos está la posibilidad de deletreo, ¿no? De hacerlo, vale. Esto se aprende ¿cómo? Quiero decir, un niño prealfabetizado puede llegar a aprender signos para decir nombres propios, por ejemplo. Pues Marian, que ha Para tenido la firmar. experiencia de un niño sordo. Yo creo que A ver, sí. Marian, sí puede. A ver, creo que explícanos sí. esto. Eso es súper interesante. Bueno, desde el punto de vista de la investigación, imagínate. Bueno, a Un niño- ver, un niño sordo, incluso sin restos auditivos, Sí, ese niño tiene conciencia fonológica, entonces, porque no tiene restos auditivos. Con no, lo no cual, tiene. aprende, a él le da igual aprender el nombre el signo de la persona, puede ser el signo de esperanza, por ejemplo, es este. Puede aprender el signo de la misma manera que puede aprender esperanza. Y haría todo ese deletreo, sin saber seguramente que son letras, ¿no? No, claro, Prealfabetizado. claro. Pero Ajá. podría hacerlo, porque asocia ese signo, ¿no? El significado de ese signo con ¿no? El signo con el significado, es lo mismo, de la misma manera. Lo que O pasa es que sea no hay una conciencia fonológica, evidentemente. no, pero bueno, hay una conciencia signante, es el equivalente, Claro. porque es Sí, pero sería analítica. equivalente, sí, sería equivalente al nombre de esperanza. Bueno, No Ya es está. de esperanza. No, porque esa es una cuestión que yo continuamente le he estado planteando a la gente que trabaja con sordos, diciéndole, bueno, pero a través del signado pueden acceder a la comprensión del sistema alfabético. Es muy importante con los niños sordos, cuando son muy pequeños, tengan o no restos auditivos independientemente, precisamente para despertarles ese interés, jugar mucho a deletrear. Teniendo un Exactamente. abecedario, Claro. hay que jugar mucho a deletrear de todo. Nosotros en casa, cenando, siempre, cada día jugábamos a deletrear. Yo deletreo, tú adivinas, tú me deletreas, yo adivino. Y esto da una agilidad muy importante que ayuda ¿A qué edad, muchísimo María? después a la lectura. ¿A qué edad lo hacías esto? ¿A qué Pues edad lo jugabas? hacíamos desde los 3 años y medio, 4 años aproximadamente. Jugábamos a deletrear. Claro, otra cuestión es, una vez que se aprende digamos, el lenguaje escrito, esto ayuda en el proceso de desarrollo lingüístico. Claro. Ayuda, Claro. sí. Claro. Igual que cualquier otro niño. Sí. Claro, claro. Tal vez más que cualquier otro niño, ¿no? Ahí Es tienes diferente. bueno, Los es niños diferente. sordos siguen otro camino en la adquisición de la lengua escrita. Su camino es distinto, es más lento, normalmente. Pero claro, la cuestión está, es lo que decíamos antes. El problema es que ahora mismo la mayoría de los niños sordos, excepto en los casos de familias sordas, la mayoría de los niños la mayoría de los niños sordos nacen en familias oyentes y los primeros años se pierden en la comunicación. Claro. Se desarrolla Entonces, sí, porque no hay estímulo. ahí está el problema. El problema es que ahora mismo todos los niños, incluso los implantados, todos los estudios que se están haciendo, por lo menos en España se han hecho estudios de algunos niños implantados, van con retraso de 3 o 4 años. Pero es que la mayoría, desde 0 años hasta que los padres asumen la sordera, hasta que aprenden lengua de signos, si lo aprenden. Claro. Entonces, podríamos decir que su situación comunicativa es muy pobre en los primeros años. Por eso Claro. es muy importante que haya unidades bilingües en las escuelas de 0 a 3 años, para que ellos puedan adquirir la lengua de signos desde el principio, al mismo tiempo que la lengua oral. ¿Para qué? Para suplir los primeros años que en la familia la comunicación es pobre, porque los padres no saben comunicarse con ellos. Entonces, si tuviera... el problema que tenemos aquí es que, excepto en Madrid, que sí que hay 2 escuelas de 0 a 3 que tienen lengua de signos, prácticamente en el resto no hay. un sitio, ni en Cataluña, ni Galicia, y yo creo que el conocimiento que tenemos de otras comunidades autónomas tampoco. Por tanto, tenemos la etapa de 0 a 3 años prácticamente perdida para la mayoría de los niños sordos que tienen padres oyentes. Además, teniendo en cuenta que el implante no es el milagro, pero bueno, podría en algún caso funcionar bastante bien o de manera bastante funcional. Bueno, pero es que el implante, cuando implantamos a un bebé, como pronto es prácticamente al año de vida.
Y un implante Claro. no es te lo pongo y ya oyes, no, vas Claro. oyendo, ese implante requiere una serie de programaciones para Claro. ir recuperando audición y en caso de que funcione más o menos bien, ¿no? Pero que no se convertirá en oyente. Pero todo eso es tiempo perdido. Estamos hablando de un niño que puede llegar a oír algo considerable a partir de los 2 años aproximadamente, o 2 años y algo. ¿Cuánto se ha perdido esa criatura a nivel audición? ¿No? A nivel de lenguaje, de adquisición. Yo encuentro un poco una mentalidad decimonónica, esto que decíamos del siglo XIX, eso de pensar siempre en el esfuerzo, pero mal interpretado. Es decir, no le pongas la cosa fácil del signo porque entonces no se esforzará en oír. Pero oye o no oye. A ver, si no oye, ¿para qué le vas a poner todavía más dificultad? Entonces le privas de la estimulación y un niño sin estimulación, es que va más pues allá. cognitivamente... O sea, pero siempre es la mentalidad esa de un esfuerzo malentendido. No es que el niño no pueda, es que no se fija. No es que tiene que esforzarse en oír. Bueno, pero no. Yo tenía una pregunta para Marian, así, como madre. Hemos estado hablando de las ayudas que hay que hacer a los niños sordos para que puedan recibir enseñanza, educación. Pero vosotras, tú y en general, ¿preferís ir a una escuela que ahora se llama inclusiva o a una escuela que fuera para sordos como antiguamente, que nos la has comentado, que ya no hay, o una escuela de educación especial, que realmente no es el caso de estos niños, pero... Sí, bueno, el caso de los alumnos sordos es distinto, y es distinto porque lo que necesitan es una lengua, necesitan su lengua para adquirirla de manera natural. Y eso pasa por tener una lengua viva en la escuela, una lengua de signos viva. Eso quiere decir muchos alumnos sordos, profesores sordos, monitores sordos, asesores sordos. No quiere decir que todo el mundo tenga que ser sordo, sino que en una escuela bilingüe donde convivan sordos y oyentes, la lengua de signos, en este caso catalana, sería la vehicular para los alumnos sordos. Y teniendo un entorno rico, es suficiente. O sea, quieres decir... Necesitamos proyectos bilingües reales. No habiendo escuela para sordos, preferís la inclusiva. Esto me está... Bueno, yo le llamaría inclusiva. Son proyectos bilingües. Para todo el mundo. Y entonces el término técnico que se utiliza para eso es la educación compartida. Muchas gracias, porque lo anoto, ¿eh? Lo anoto. Sí. Os explico una anécdota. Hace unos años estaba en Roma y estuve en el laboratorio de Virginia Volterra, que tú conoces. Sí, es muy conocida. Es muy conocida. Entonces ella me hizo pasar una experiencia de hacerme sentir sorda en un mundo de sordos, porque todos signaban, todo estaba hecho para signantes y la única que no entendía, ni oía, ni veía nada era yo. Fue una experiencia muy interesante, muy interesante. Pero entonces, digamos, pedagógicamente interesante. Claro, claro. Bueno, pues el término técnico la traducción que se ha hecho al español del modelo que se considera más adecuado sería la educación compartida. ¿Qué es la educación compartida? Pues es una inclusión en una clase, un grupo de oyentes y un grupo de sordos. Normalmente siempre va a ser más reducido los sordos que el de oyentes, con dos profesoras en el aula. Perdona, Esperanza, sigue, que eso es muy interesante, que haya dos profesoras, sí. Sí, con dos, por ejemplo, el colegio Tres Pins, donde han ido de Barcelona, en Montjuïc, donde han ido el hijo de Marian, y otros colegios en Madrid. También hay varios colegios muy buenos en donde se desarrolla la educación compartida. Entonces, en un aula hay dos profesoras, una la tutora y la otra que se llama la cotutora. Entonces, una habla, utiliza la lengua oral y la otra signa. Entonces, en el aula todo al mismo tiempo se está transmitiendo en lengua oral y al mismo tiempo en lengua de signos. Entonces, ese es el modelo, es un modelo bilingüe, obviamente, pero educativamente
¿Es inclusión? Sí, pero es inclusión no en el mismo sentido que entendemos la inclusión, porque no estamos hablando de un niño sordo aislado en una escuela. Que no oye, que no entiende y que lo tienen allí. Sino un grupo de niños, como decía Marian, con una lengua que pueden ir desarrollando de manera rica. Además tienen un profesor sordo. También hay una clase, además del tutor y el cotutor, tienen clase de lengua de signos con un profesor sordo. Pero ¿hay suficientes escuelas bilingües para los niños sordos? Me da risa esta pregunta. Solamente tenemos una escuela bilingüe en toda Cataluña. Solo una en Barcelona. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Imaginaos. ¿Aún así preferís que vayan a la escuela con todos o no? Claro que sí. Es que necesitan a sus compañeros y a sus compañeras sordas. Pero, o sea, que aunque no sean sordos. No pueden adquirir una lengua. Necesitan discutirse por la goma, pelearse por la pelota, jugar juntos, explicar un chiste, escuchar a la maestra, ver a la maestra sorda y tener ese referente. Esas son necesidades que nosotros o las personas... El concepto de escuela compartida lo de educación compartida es muy interesante. Para no perder el tiempo que podamos llegar a esto, la LOMLOE, la nueva ley, ¿plantea algún cambio respecto a la situación de los niños sordos? La tengo aquí, Ana. Mira, el artículo 7, yo tengo aquí la LOE. La LOE no nombra, yo no lo he encontrado, la LOE no nombra en el artículo a los niños sordos. Pero en el artículo 75 se ha redactado con la nueva LOMLOE en el punto 2 diciendo: con objeto de reforzar la inclusión educativa, las administraciones educativas podrán incorporar a su oferta educativa las lenguas de signos españoles. La pregunta del millón es, cuando llegue a las autonomías, aquí pone podrán. Luego, ¿lo harán o habrá problemas? Podrán. Estoy buscando, podrán. O sea, ahí lo dejan. Digamos que la ley aconseja que adquieran las lenguas de signos, pero al poner podrán, esto es la ley del Estado. Al llegar a la autonomía, cada autonomía a ver cómo la aplica, ¿no? Bueno, pero la misma ley ya no es... Cuando dice podrán, quiero decir que no están convencidos de la necesidad y no están convencidos, y después de todo lo que nosotros, las reuniones que hemos tenido Marian y yo con los diferentes grupos políticos, después de todo lo que hemos explicado de privación lingüística, de la necesidad de superar la privación lingüística con la lengua de signos y con una educación con la lengua de signos, claro, que incluyan esto, pues quiere decir que o no han entendido el problema seguramente grave que tenemos ahora o detrás hay intereses. No me gustaría engañar a nuestros televidentes y he encontrado el punto exacto de la antigua ley y no lo veo muy diferente ahora. Entonces, antes de acabar la reunión, dice, con la antigua ley, la LOE, con objeto, el mismo punto 2, artículo 75.2, que con los datos se combate la desinformación. Dice, con objeto de reforzar la inclusión educativa, las administraciones educativas podrán incorporar a su oferta educativa las lenguas de signos españoles. Es decir, aquí pueden incorporar a su oferta y aquí podrán incorporar. Es lo mismo. O sea, se ha ganado un grado y medio, pero no se ha ganado todo. A la práctica nada. Claro, se ha ganado algo. Uno habla, pero sí. No. El problema está, yo creo que el problema está en no haber entendido que la discapacidad sensorial no es discapacidad en el mismo sentido que la otra. Es decir, un niño sordo no es evolutivo, desde el momento que evolutivamente ha surgido una lengua para cubrir su falta de audición,
ya no es el mismo problema, ya no es una discapacidad de la misma forma, es una discapacidad Pero que se... justamente yo creo que ahí está, porque cuando se habla de las lenguas oficiales o cooficiales, no se incorpora lengua de signos entre las lenguas. no se perdonáis, considera. Se la considera lengua. vamos Claro. a tener que dejar esta discusión Sí, sí. para ¿Tú otro crees, momento, Marian, que, porque que no se la considera lengua? interesantísima. Bueno, No se la considera de la misma manera. hasta No, claro. pronto. Ese es un Hasta pronto. problema. Muchas gracias. Adiós. Gracias a vosotras. A vosotras.